Bienvenidos a una edición más de Prospectiva. Acompañado con el profesor Jorge García Riart, damos inicio a esta edición que tendrá un tema de trascendental importancia para nuestro país, a pesar de que vamos a hacerlo desde Brasil, Jorge. Buenas noches. Hola Luis Fretes Carrera. Sí, así como lo estás anunciando, precisamente la entrevista que vamos a tener en esta edición coincide con algunos actos, algunas manifestaciones en Brasil. Y también coincide con su fecha de independencia, que fue precisamente el 6 de septiembre pasado. El 7. El 7 de septiembre. Así mismo, el 7. Ahora, Jorge, la idea debemos aclarar con nuestra teleaudiencia que la idea de este encuentro con nuestro invitado de esta edición no estaba relacionada con las marchas que se dieron impulsadas por el presidente brasilero, sino que pensábamos iniciar un ciclo de análisis a los países que integran el Mercosur y que son frontera con Paraguay. Y pensando en esta transformación geopolítica de gran envergadura que se está desatando a nivel global, y por lo tanto tenemos que conocer cuál es la política exterior y la política interna de nuestros vecinos. Más aún, considerando que Brasil está próximo a celebrar los 200 años de independencia, que será el próximo año precisamente. Luis, ¿y con quién hablaremos al propósito? ¿Con quién haremos este análisis que proponemos para el programa en esta edición? En esta edición vamos a tener como invitado especial a Claudio González Couto. Él es cientista político con una maestría y un doctorado en ciencia política por la Universidad de San Paulo y actualmente trabaja en la Fundación Getúlio Vargas. También es el coordinador del maestrado profesional en gestión y políticas públicas y dirige un blog, no es un blog propiamente, un canal de YouTube con muchísimos visitantes y una excelente programación que se llama Fora da Política No Há Salvação. Es un espacio donde se debate intensamente y de manera muy profunda aspectos diversos de la política brasilera. Quiero también destacar algunas cuestiones de la publicación y del transcurso académico de Claudio González Couto, quien también visitó Paraguay precisamente en ese proceso de negociación de los acuerdos entre el presidente Lula da Silva y Fernando Lugo. Fue invitado por la Universidad Católica y hizo una serie de conferencias hablando de las relaciones entre nuestros países. Actualmente, él trabaja dos áreas muy importantes. Una, que es la coordinación gubernamental, Estado federal y estados regionales y municipios, y por el otro lado, la judicialización de la política y la influencia de las diferentes corrientes ideológicas o corrientes de pensamiento en el desarrollo del sistema de justicia. Dos de sus obras recientes publicadas es la de los Consejos Nacionales de Justicia y del Ministerio Público en Brasil, Instrumentos de Accountability, que es una publicación conjunta con Kerche Oliveira y con Elías de Vanessa. Y el otro es el combate al COVID bajo el federalismo de Bolsonaro, el caso de la descoordinación intergubernamental. Estos son sus dos últimos trabajos del año 2020. Luis, interesante la propuesta para hoy. Tengo nomás una pequeña reflexión antes de empezar con la nota. Como ambos somos académicos, siento que a veces los estudios de ciencias políticas de habla castellana no se relacionan mucho con los estudios de ciencias políticas de Brasil o en portugués, ¿verdad? Y sin embargo, Brasil, que es medio continente, lo tenemos aquí, es país vecino y es políticamente estratégico para la región. Quería nomás hacer esa reflexión, así que cuán importante es hoy contar con la presencia de un politólogo, de un analista brasileño, que por cierto se desempeña muy bien en el castellano, así que la entrevista va a ser entendida seguramente por nuestros seguidores. Como decimos, es un portuñol avanzado.
Bueno, en realidad, Jorge, la política brasilera quizás es poco conocida en nuestro país, salvo por los conflictos que puedan surgir, por cosas así exóticas que suceden. Sin embargo, la política brasilera es muy compleja, es muy amplia, es muy rica y tenemos mucho que considerar y aprender. Es por ello que en esta entrevista vamos a hablar de los problemas que aquejan a Brasil, de su proyección en el contexto internacional y de qué manera nos permite a nosotros reflexionar sobre nuestro propio transcurso, destino en la política exterior. Muy bien, muchas gracias. La propuesta está sobre la mesa. Agradecemos, lógicamente, como siempre, que estén del otro lado de la pantalla, a nuestros colaboradores. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, inclusive nos pueden enviar correos electrónicos mediante la cuenta prospectivatv@gmail.com. También agradecemos a Nilsa Duarte Ferreira, a Mariel, a Mario, a Fernanda, todo el equipo de 5 días que nos acompaña, que nos organizan este magnífico programa, y al mismo tiempo a nuestros patrocinadores, al grupo Kraken con sus Gómez de Castro Apartment, quienes nos ceden gentilmente este espacio en el cual desarrollamos nuestro programa. Primer corte, enseguida volvemos. Les invitamos a seguir la entrevista que tenemos pautada para esta nueva edición de Prospectiva. Enseguida estamos de vuelta. De regreso a nuestro programa, vamos a tener el gusto y el placer de compartir con el doctor Claudio Couto. Él es un antiguo, no quise decir antiguo solamente, sino un gran amigo, quien ya nos visitó a inicios de la década del 2000 en Paraguay, precisamente para poder hablar de las relaciones Paraguay-Brasil. Y hoy vamos a hablar exclusivamente de la política brasilera, de los problemas internos de Brasil, pero también de su proyección internacional, regional y global. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes y estoy a la disposición. Vivimos este día una situación muy complicada en Brasil, con los actos en favor del presidente Bolsonaro, que son actos también en contra del Supremo Tribunal Federal, en contra de los medios de la prensa que no son alineados al gobierno. Son días muy preocupantes para la democracia brasileña. Sin duda, todos nuestros países atraviesan conflictos que en cierta medida fueron, digamos, impulsados y motorizados por la misma pandemia. Sin embargo, nuestros países estaban en condiciones también en algunos casos precarios o en algunos casos conflictivos. La pregunta es, Claudio, Brasil, ¿cómo estaba antes de la pandemia? ¿Cuáles eran los principales problemas que atravesaba Brasil en aquel momento? En aquel momento ya teníamos una situación que no era trivial en Brasil en lo que se refiere a las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales, los estados y los municipios. Ya teníamos esa situación complicada antes de la pandemia porque, por ejemplo, a fines de 2019, el presidente Bolsonaro empezó a hacer ataques a los gobernadores por cuenta de los precios de la gasolina, de los combustibles en general. Y esto tenía que ver con el hecho de que, decía él, que la gasolina estaba muy cara en Brasil por cuenta de los impuestos que los gobiernos estaduales colocaban sobre del precio de los combustibles. Pero esto es verdad, es falso, porque sabíamos que no hubo ningún cambio del porcentaje de impuestos o una cosa así. Lo que hubo fue solamente un aumento de los precios de los combustibles. Pero el importante para el presidente no era tanto la situación de lo que eran los hechos, pero lo que era su narrativa acerca de los hechos. Y en este caso era importante para él tener uno a culpar por cuenta de los problemas que tenía en nivel nacional. Uno, en este caso,
eran los gobiernos subnacionales, no era uno, pero eran quizás 27 gobiernos subnacionales cuando consideramos los estados. Era un primer señal de este tipo de conflicto entre Bolsonaro y los otros poderes que quedaba un poco más fuerte. Había unas tensiones con también las casas del Congreso, también con la Suprema Corte de Justicia, pero no era todavía una situación más generalizada como la tenemos hoy. Entonces, los primeros que ha elegido como sus principales enemigos o adversarios han sido los gobernadores. Esto después de la pandemia aumentó. Después podemos hablar un poco de esto. Entonces era una situación de tensión, pero de una tensión controlada, de un gobierno que no tenía una agenda muy clara de lo que debería hacer y no tenía en aquel momento una sustentación política en el Congreso porque no había construido una coalición de gobierno para poder aprobar su agenda en el Congreso. Una de las características del sistema político brasileño es precisamente primero su conformación federal. En este sentido, sin duda, ahí la orientación de Bolsonaro ha sido de un enfrentamiento entre el poder central, el poder federal, y el poder de las gobernaciones o el poder de los estaduales, de los gobernadores estaduales, ¿verdad? Que tengo entendido, hoy en día también se traslada a otros conflictos que existen en el presente, ¿verdad? Eso ya existía antes de la pandemia. Y en segundo lugar, otra de las características que siempre se habla de Brasil es la necesidad de articular grandes mayorías al interior del poder legislativo, por la, diversidad de agrupaciones políticas, por la diversidad de orientaciones políticas que anidan en el mismo. ¿Cómo estaba antes del inicio de la pandemia esas alianzas al interior del Congreso, entre el gobierno y el Congreso? Antes de la pandemia lo que teníamos era una situación en que Bolsonaro negaba la necesidad de hacer una coalición. Es importante subrayar que en Brasil tenemos el sistema partidario a nivel nacional más fragmentado, no del mundo hoy, pero de la historia de las democracias hasta hoy, a nivel nacional. El sistema más fragmentado porque no solamente hay muchos partidos, pero no hay partidos grandes. Hoy, por ejemplo, el mayor partido en la Cámara de los Diputados tiene 10% de las sillas. Entonces, en esa situación es muy difícil coordinar una coalición y es necesario hacer también mega coaliciones en términos del número de partidos. Lo que añade un problema a esto es que es necesario también hacer coaliciones ampliadas, porque la constitución brasileña es una constitución muy comprensiva, muy pervasiva, que contiene muchas políticas públicas. Entonces, un gobierno cuando quiere cambiar algo, tiene la necesidad también de hacer enmiendas a la constitución, de cambiar parte de la constitución, no por cuestiones estructurales del sistema político, pero para cambiar políticas públicas ordinarias que cualquier gobierno hubiera cambiado también si tuviera algo que ver con su agenda. Entonces, adelante de esta situación, ¿qué hizo Bolsonaro? Bolsonaro, antes mismo de sentar en la silla presidencial, ha dicho que no haría coaliciones. Porque esto tenía que ver con la vieja política, lo que asociaba él a la corrupción, a las bargañas, a las trocas que no serían trocas republicanas o algo así. Y por esto gobernaría solamente en charlas con lo que tenemos en Brasil, que son las frentes parlamentarias, que son muy diversas de partidos. Frentes parlamentarias son agrupamientos muy poco consistentes, muy poco cohesos, de parlamentarios de diversos partidos que tienen algo en común. Por ejemplo, la Frente Parlamentaria de la Agricultura, el Frente Parlamentario de la Seguridad Pública o el Frente Parlamentario Evangélico, por ejemplo. Y Bolsonaro ha dicho que conversaría con estos grupos para gobernar, lo que es imposible, porque no solamente no son jueces, pero no hay instrumentos institucionales en el funcionamiento del Congreso
que permita a estos grupos organizar las decisiones congresuales. Los partidos tienen este tipo de instrumento, pueden hacerlo. Entonces es necesario negociar con los partidos, lo que no hizo. Entonces, hasta 1 año y medio de gobierno estaba en esta situación, no tenía soporte. Lo que avanzaba en Congreso tenía mucho más que ver con la agenda congresual. Tenemos mucho más un gobierno congresual que un gobierno comandado por el presidente, porque el Congreso tenía su propia agenda, inclusive en términos de cambio económico, de reformas económicas importantes, que avanzaron, pero no avanzaron por cuenta del gobierno, pero avanzaron a pesar del gobierno, que muchas veces ha quedado un problema para el avance de este tipo de reforma institucional o de reforma económica. Hasta que en el medio de 2020, ya con la pandemia en curso, Bolsonaro ha tenido un problema muy serio. Uno de sus asesores, también de su hijo, Flávio Bolsonaro, que es un senador de la República, ha sido arrestado por la policía en una casa del abogado de la familia Bolsonaro. Y este asesor era un asesor sospechoso de movimentaciones financieras ilegales, apropiación indébita de los gaños de los otros asesores de Bolsonaro para la propia familia de Bolsonaro. Esto se transformó en un pequeño escándalo. Bolsonaro se ha quedado más quieto por un tiempo y ha percibido la necesidad de hacer un acuerdo con los grupos de partidos en el Congreso Nacional, que yo llamo de partidos de adhesión. Los llamamos acá del gran centro, el centrão en portugués. Y esto tiene que ver con que son partidos que si hay un gobierno y este gobierno les ofrece algo, algún tipo de remuneración en términos de verba para sus bases electorales, o algún tipo de apoyo para los diputados del mismo, o posiciones dentro de la máquina de empleos estatales, esos partidos apoyan el gobierno. Fue así que Bolsonaro empezó a construir una coalición, yo diría que mucho más protectiva que propiamente propositiva, para evitar un impeachment, evitar una situación problemática. Y esta es la situación que tenemos hasta ahora. Bolsonaro tiene esta sustentación cerca de la mayoría de las dos casas del Congreso, mucho más en la Cámara que en el Senado, donde Bolsonaro tiene más problemas, pero que lo protege contra intentos de impeachment o de investigaciones que puedan transformar al presidente en reo en cuestiones judiciales. O sea, podríamos decir que el presidente actual de Brasil cuenta con lo que el politólogo Aníbal Pérez Liñán llama el escudo parlamentario de protección. Exacto. ¿Verdad? Perfecto. Pero eso también trae como una consecuencia de que no puede implementar su programa político. Y ahí quiero hacer un poco a la política exterior brasileña, porque una de las cosas relevantes que había puesto en el tapete Bolsonaro era una revisión de las relaciones internacionales de Brasil. Esa aproximación con su primer ministro de Relaciones Exteriores muy fuerte con Estados Unidos, muy asociado a lo que es una cultura occidental judeocristiana y una confrontación directa con el mundo oriental encabezado por China, ¿verdad? ¿Cómo quedó eso antes de la pandemia? Esa pregunta te la dejo para cuando volvamos después de este corte y profundizamos en este ámbito. Regresamos a Prospectiva en este diálogo extraordinario con nuestro gran amigo Claudio Couto. Claudio, que es un conocedor del Paraguay, ¿verdad? Al mismo tiempo un gran amigo de los paraguayos. Claudio, estamos fascinados con tu explicación sobre el proceso político actual de Brasil. Y habíamos quedado que antes de desatarse la pandemia, los problemas políticos estaban relacionados con la gobernabilidad del presidente y la necesidad que tuvo de constituir un escudo de protección en el Congreso. Parte de esta problemática es la relación exterior de Brasil.
considerando que Brasil es la 9ª potencia económica del mundo y que, a pesar de la crisis, está haciendo un enorme esfuerzo para mantener esa posición extraordinaria a nivel global, pero que ha tenido desde el gobierno de Bolsonaro una orientación, y esa orientación ha sido asociarse cada vez más a los Estados Unidos y a lo que sería la entente de la OTAN y la Unión Europea, en confrontación con el mundo asiático o con China en particular. ¿Cómo quedó eso, Claudio? Esta fue una decisión muy problemática del gobierno de Bolsonaro porque, en verdad, más que los Estados Unidos, lo que se hizo fue una alianza con el gobierno de Trump. Esta era la situación, en verdad. Había una alianza partidaria, se puede decir, entre el grupo de ultraderecha de Bolsonaro en Brasil y el grupo de ultraderecha de Trump en los Estados Unidos. El canciller anterior, Ernesto Araújo, que ya no está más en el cargo por cuenta de problemas en su gestión, después hablo un poco de esto, ha elegido Trump como una especie de salvador de los pueblos, un protector de la tradición judaico-cristiana y de todo esto que sería necesario para proteger al occidente de las amenazas del comunismo, de las amenazas del ateísmo, cosas así. El punto es que este tipo de amor de Bolsonaro a Trump no ha sido jamás correspondido en la misma mesura. Al mismo tiempo, lo que hubo fue también un alineamiento con Trump en lo que se refiere a su relación con China, con la diferencia que Brasil depende mucho más económicamente de China que los Estados Unidos. Y Brasil no tiene condiciones de imponer a China algún tipo de negociación económica que va a hacer China decidir que puede no tener una posición madura en respecto a Brasil. Y China es hoy el principal parcero comercial de Brasil, más que los Estados Unidos. Entonces, era una cuestión sui generis en este respecto también. ¿Y por qué el problema había con China? Porque China sería la encarnación del mal, del comunismo, del ateísmo, de un montón de cosas que sería una negación de este occidente, según la versión bolsonaresca de la idea, de la historia, de la versión bolsonaresca de lo que son las relaciones internacionales. Pero esto creó tantos problemas para Brasil y después con la pandemia, problemas adicionales porque tenía que ver con las vacunas, con los insumos para las vacunas que vienen de China, y este tipo de relación, por supuesto, no sería una relación muy benigna para Brasil en lo que se refiere a los intereses brasileños en no solamente mantener una relación comercial en general con China, que tiene que ver con commodities, tiene que ver con otro tipo de productos, pero específicamente durante la crisis sanitaria, tener problemas con China significaría no tener acceso a insumos fundamentales para combatir la pandemia, inclusive la vacuna. Solamente para subrayar un punto, hay un acuerdo entre un instituto de pesquisa del estado de São Paulo, Instituto Butantan, que es un instituto muy antiguo, muy importante de pesquisas en la área de la salud, el área de cuestiones relacionadas a medicamentos, a vacunas. Este acuerdo fue entre el Instituto Butantan y una compañía china de producción de vacunas, Sinovac, para producir una vacuna que fue la vacuna más importante hasta ahora en Brasil en términos de utilización. Lo que hizo Bolsonaro respecto a esto, ha dicho, yo voy a utilizar su expresión, que esta vacuna era, la palabra en portugués para vacuna es vacina. Ha dicho él que era una vacina, con este tipo de chiste, con la idea de que era una vacina china, una vacuna china. Y por esto no era confiable, no la iría a comprar, no la iría a tomar, tuvo que hacerlo. Pero todo esto demuestra esta relación no pragmática, no racional, pero una relación de prejuicio, una relación de xenofobia, hasta mismo contra China y contra los intereses nacionales en sus relaciones con China. Entonces,
esta es la situación, pero era una situación tan problemática, particularmente durante la pandemia, que Ernesto Araújo, el canciller, ha sido expelido del gobierno, porque había una presión desde el Senado Federal, desde el sector empresarial, para que cambiaran lo canciller. Y hoy tenemos un canciller un poco más pragmático, más discreto en términos de manifestaciones públicas, que intenta hacer una transacción con los otros países, inclusive con China, que sea más pragmática. Y en adición a esto, lo que tenemos también fue el cambio en los Estados Unidos. Una vez que las relaciones de Brasil no eran tanto con los Estados Unidos, pero las relaciones del gobierno Bolsonaro con Trump, una vez que Trump no está más allá, Bolsonaro no tiene exactamente el mismo tipo de capacidad de diálogo con el gobierno americano. En adición, Brasil ha sido el penúltimo país en el mundo a reconocer la victoria electoral de Biden. Solamente la Corea del Norte ha sido un país que ha demorado más tiempo para reconocer los resultados electorales. Esto da un poco el tamaño de la situación, de la confusión que es la actividad de este gobierno en relaciones exteriores. Sin duda, el contexto de las relaciones exteriores se ha transformado mucho con la emergencia de la pandemia. Y eso se ha advertido en gran medida con la forma como ha reaccionado el gobierno en Brasil, y ha tenido un gran impacto en todos los países de la región, pero también fuera de la región. Entonces, me gustaría que nos pudieras contar de una manera, digamos, amplia, como para que nuestro público pueda comprender cuál ha sido el impacto, cuáles han sido los impactos de la pandemia en Brasil en este periodo de 1 año y 8 meses. Antes de todo, ha sido la pérdida de casi 600.000 personas, más de medio millón de personas que han morido desde el comienzo de la pandemia. Esto tiene que ver, obviamente, con consecuencias normales de la pandemia, pero también con una serie de consecuencias no normales que tienen que ver con la forma como este gobierno ha manejado la situación de la pandemia. Primero de todo, en cuanto a los estados y los municipios tenían políticas para contención de la pandemia, contención sanitaria, cierre de negocios durante un tiempo, alejamiento social de la persona para que no hubo contaminación, uso obligatorio de máscaras para que no hubiera contaminación también. Todo este tipo de cosas ha sido sabotada abiertamente por el gobierno federal. El presidente ha dicho que no se vacunaría, que la vacuna eran peligrosas, que las personas podían cambiarse en algo que no sería interesante. Los hombres cambiarían en mujeres, las mujeres tenían barba, las personas podrían se transformar en crocodillos o algo así. Este tipo de imagen que fue minando la confianza popular en la vacuna. Este fue un primer problema. El segundo problema fue el ataque del presidente al estado y municipio por cuenta de las medidas sanitarias que, decía él, tendrían consecuencias económicas nefastas para el país. El problema es, cuanto más tiempo se toma para volver a la normalidad por cuenta de la situación sanitaria, más prejuicio económico se tiene. Pero Bolsonaro hacía un cálculo un poco diverso. Hacía el cálculo que era mejor que murieran muchas personas, pero que la economía continuase funcionando normalmente. El resultado ha sido no solamente que la economía no ha volvido a funcionar, hemos tenido una caída de más de casi 5% de la economía en 2020 y tenemos una recesión con inflación ahora. Esta es la situación, con 600.000 personas muertas y un tiempo para la vacunación que es mucho más alongado do que otros países de la región, por ejemplo. Tenemos en muchos otros países en la región un proceso de vacunación que ha sido mucho más acelerado, más efectivo, y esto considerando un punto muy importante, que Brasil tiene desde los años 70, del comienzo de los años 70, un programa nacional de inmunizaciones, se llama PNI, que es un programa ejemplar en términos de funcionamiento. Ha siempre sido un programa muy funcional, muy efectivo y que opera
también con un sistema nacional de salud que ha sido creado en 88 con la nueva constitución, que también, con todos los problemas que tienen países en desarrollo, ha sido un sistema muy efectivo. El punto es, este gobierno no logró operar estas dos cosas. El Programa Nacional de Inmunizaciones, que irónicamente fue construido durante la dictadura militar, que Bolsonaro considera tan buena, pero no ha dado continuidad a esta cosa, y ha funcionado a pesar de tenemos esto y de tenemos el Sistema Único Nacional de Salud. En esta situación hemos tenido problemas mucho más graves de lo que podríamos ter enfrentado si fuera otra la situación, si fuera otro el comportamiento del gobierno federal en lo que se refiere a pandemia. Y así estamos ahora. Una de las cosas que llamaron la atención en el proceso de la pandemia es un poco esta actitud por parte del presidente, ¿verdad? Muy militante, digamos, en esta concepción que se llama el negacionismo, ¿verdad? De considerar a la pandemia como una simple gripecilla que quedó para siempre, yo creo, en esta identificación del COVID. Pero también hay una sucesión de escándalos de carácter de corrupción en los procesos. Una de ellas ya hiciste mención al caso de la vacuna Sinovac, pero también hay otros que están en un proceso ya instalado en el sistema judicial, es decir, que están judicializados. Tengo entendido que es el caso de la vacuna Covaxin, ¿verdad? Que es la vacuna de la India. ¿Nos podrías comentar brevemente? Porque eso un poco grafica de qué manera durante la pandemia dieron a relucir las peores condiciones de la gestión gubernamental, no solamente en Brasil, sino también un poco como ejemplo de lo que sucede también en otros países. El ministro de la Salud que ha quedado por más tiempo durante la pandemia ha sido un general Eduardo Pazuello, que no es un general cualquiera, pero porque es un general del servicio activo del ejército. Esto no es trivial, no es normal, no es quizás... Perdón, Claudio. O sea, es un general que está activo, no, es decir, que no está retirado. Exactamente. Es un general activo. ¿Y eso está permitido en la normativa brasilera? ¿Es posible? Es posible, pero no es recomendable. Esta es la situación. No hay una vedación constitucional o una vedación legal a esto que sea muy clara. Lo que se recomienda en general es que cuando uno de la activa va al servicio político efectivo, que se retire. Pero en este caso no ha hecho esta cosa. No se ha retirado, ha permanecido hasta ahora, después de salir del Ministerio de la Salud y tener un otro cargo en el gobierno más acerca del presidente, permanece como un general del servicio activo. El punto es que este general Pazuello ha llenado el Ministerio de la Salud de otros militares, coroneles, algunos generales, pero sobre todo coroneles, y ha habido todo un problema de ineficacia, de inefectividad, de incompetencia para solucionar los problemas de la salud, de compra de vacunas, de compra de otro tipo de insumos médicos, insumos hospitalares. Curiosamente, este general era el general responsable por el sector de logística del ejército, pero no ha logrado hacer nada en términos de distribución de este producto. Se han perdido mucho producto por cuenta del plazo de expiración de este producto. Se han perdido millones de dólares en términos de productos de salud que han sido comprados pero no utilizados. Y durante más de un año, durante este periodo es cuando la mayor parte de las personas han morido de COVID en Brasil. Este general se ha convertido en un ejemplo de incompetencia administrativa, de incuria administrativa, pero después se ha descubierto también de corrupción. Esta corrupción envuelve muchos miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan o han trabajado o todavía trabajan dentro de la estructura del Ministerio de la Salud.
Tiene que ver con la vacuna Covaxin, que no ha sido comprada, pero había un intento de comprarla con la intermediación de una compañía que tiene vínculos con la familia de Bolsonaro y con algunos de estos militares. Hubo también una tentativa de importación de una vacuna de India que tiene problemas similares. Hubo una intento de comprar la vacuna AstraZeneca, Oxford, pero con un intermediario americano que es una compañía chica. Nadie lo comprende por qué, desde que hay un acuerdo en que el único representante legal de la vacuna Oxford AstraZeneca en Brasil es una fundación universitaria federal brasileña que producen la vacuna. Yo he tomado exactamente esta vacuna producida acá. Entonces no hacía ningún sentido que el gobierno federal fuera a intentar a comprar esta vacuna de intermediarios que no tenían la autorización de la compañía AstraZeneca o de la Universidad de Oxford, o siquiera de la Fundación Universitaria Federal Brasileña. Entonces fue una confusión. Y esta confusión se explica por problemas de corrupción en la compra de vacunas, lo que evidentemente es un gran escándalo, porque personas han morido por cuenta de no tener vacuna, por cuenta de todo este tipo de problemas, y había gente intentando a tener plata con esto. Al mismo tiempo hay, está un otro asunto, pero están involucrados en cierta manera, problemas de corrupción en la familia del presidente Bolsonaro, que vienen desde el tiempo en que ocupaban posiciones en legislativos estaduales o mismo en casa del presidente en el legislativo federal o de uno de los hijos en el legislativo municipal de la ciudad de Río de Janeiro. Un tipo de apropiación indebida de los pagos a sus funcionarios. Entonces es una mezcla de problemas de corrupción, de problemas de incompetencia que todavía aparecen para el público en Brasil y crean una situación de pérdida de apoyo por este gobierno que se verifica en las encuestas, de pérdida también de la intención de voto para Bolsonaro en 2022. Fabio, si nosotros tuviéramos que plantearnos las diferentes alternativas que se están manejando hoy en día en la salida del sistema político brasileño, ¿cuál sería tu perspectiva al respecto? Considerando, por un lado, esta confrontación gobierno federal, gobiernos estaduales y municipios, que es una disputa en la autonomía, en el nivel de federalismo que se quiere tener en Brasil. Por el otro lado, esta dispersión partidaria, política alrededor del Congreso, en la cual se forman frentes efímeros que están asociados a intereses puntuales y que no tienen una proyección articulada de largo plazo. Y finalmente, esto que hablábamos de los efectos que ha tenido la pandemia en las debilidades institucionales del Estado. ¿Cuáles serían las posibles salidas que adviertes en el Brasil en los próximos años? Dejamos esta pregunta para nuestro último bloque y hablamos de este tema, si te parece bien. Volvemos en unos minutos. Sí. Ingresamos a la etapa final de nuestro diálogo con Claudio Couto, Claudio González Couto. Esa es la palabra, el nombre completo de nuestro invitado de hoy. Y como decía acá Claudio, hoy es un día de fiesta en Brasil, ¿no es, Claudio? En ciertos términos, ¿no? Un día de fiesta muy curiosa porque es una fiesta antidemocrática, se puede decir, con la gente en las calles pidiendo también el cierre del Supremo Tribunal Federal, el arrestamiento de los jueces, el cierre del Congreso Nacional, una intervención militar con Bolsonaro como presidente plenipotenciario, este tipo de cosas. Entonces es una fiesta bizarra, se puede decir en este sentido, y una fiesta que ha sido llamada por el presidente en este día, que esta sería la fiesta originalmente, el día de la independencia de Brasil, el 7 de septiembre es el día de la independencia de Brasil. ¿Y por qué la Suprema Corte en particular, el Supremo Tribunal Federal, el nombre exacto de la Suprema Corte en Brasil, está sob presión de Bolsonaro y de sus apoyadores? Porque esto tiene que ver con un punto que
de que hablamos hace poco, que es el conflicto entre Bolsonaro y los estados y municipios. El Supremo Tribunal Federal ha decidido que estados y municipios tienen autonomía para actuar en las cuestiones sanitarias sin seguir lo que determina el gobierno federal en lo que se refiere obviamente a su esfera de competencia, a sus funciones constitucionales. Y Bolsonaro no lo ha aceptado, ha dicho lo que es falso, que ha tenido sus manos atadas por la Suprema Corte porque ha dicho que él no puede hacer nada, lo que pueden hacer cosas son estados y municipios. Es una mentira, porque Estado y municipio hace una parte, el presidente hace otra, el gobierno federal hace otra, no tiene nada que ver con no poder hacer nada. Pero esta, una vez más, es el tipo de narrativa que hace Bolsonaro acerca de esta situación. Y una cosa adicional, porque también la Suprema Corte es responsable por investigaciones muy duras para el gobierno en lo que se refiere a diseminación de fake news, diseminación de mentiras por la red bolsonarista y también la organización de actos antidemocráticos como este que tenemos ahora, en que el grupo bolsonarista, apoyado por la plata de unos empresarios, ha apoyado la ida no solamente de personas a calles para solicitar cosas como el cierre de la Suprema Corte, el cierre del Congreso, intervención militar, pero también para atacar personalidades en las redes sociales. Por ejemplo, amenazando ministros de la Suprema Corte, amenazando diputados, amenazando senadores, miembros de la oposición, cosas de este tipo. Y hay una investigación que ha sido instalada en la Suprema Corte porque hubiera esta amenaza específicamente a miembros de la Suprema Corte, y contra esto Bolsonaro se insurge. Lo que dice Bolsonaro y lo que dicen los apoyadores de él es que la Suprema Corte ataca la libertad de expresión. ¿Mas qué tipo de libertad de expresión es esta? Solamente para dar un ejemplo de entre muchos otros que serían posibles, ayer ha sido arrestado un youtuber bolsonarista del estado de Paraná, donde está de Santa Catarina, es verdad, que ha dicho que había un hombre de negocios, un empresario, que pagaría una plata muy grande por uno que tuviera la cabeza de uno de los ministros de la Suprema Corte vivo o muerto. Este tipo de cosas. Esto no es libertad de expresión, esto es incitación al crimen. Y este tipo de situación es que vivimos hoy con apoyo del presidente, con apoyo de sus seguidores, y por esto es que es necesario que la Suprema Corte haga algo. Y hubo una reacción a esta reacción, que es la fiesta, entre comillas, que tenemos hoy en Brasil, con bolsonaristas en las calles pidiendo el fin de la democracia. Hay una discusión muy grande a nivel global sobre el futuro de la democracia, sin duda. Hace poco leí que Gianfranco Pasquino, haciendo una alusión a la Argentina, decía que el problema se da que la democracia no puede existir sin el pueblo, pero cuando se exacerba el pueblo, ahí se asume que hay algunas personas que representan el todo del pueblo y por lo tanto hacen que estas manifestaciones, como la que está aconteciendo en este momento en Brasil, se puedan observar también en El Salvador con Bukele, se pueda observar también en otros países, como en el caso de Nicaragua, o lo que pasa con el caso de Venezuela, ¿verdad? Que en nombre del pueblo están asumiendo posiciones que desarticulan la democracia. Entonces, hay también un elemento, Claudio, que creo que nos afecta a todos nosotros, el impacto que ha tenido la pandemia en nuestras vidas a nivel íntima, a nivel psicológica, pero también a nivel financiera. Todos hemos perdido capacidad de compra, hemos perdido, miles han perdido su puesto de trabajo, otros se están reinventando. Entonces, en ese contexto, tenemos un sistema político que está como parece naufragante. ¿Cuál es tu punto de vista con relación al Brasil en los próximos años? Bien, será un periodo muy difícil para Brasil. Yo creo que el próximo gobierno, no importa cuál sea, tendrá un papel muy importante de reconstrucción nacional,
porque lo que experimentamos en este momento desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro es un proceso de destrucción de instituciones, de políticas públicas, mismo de la naturaleza brasileña, lo que ocurre en la región del Cerrado brasileño, del Pantanal brasileño, de la Amazonia brasileña, es una destrucción desenfreada por un tipo de mineración o de agricultura predatoria. Entonces hay un poco de todo ahí que requiere un proceso que va a ser penoso, que va a ser doloroso, de reconstrucción nacional, como si tuviéramos salido de una guerra o algo así. Yo creo que esta es la principal situación. La segunda situación tiene que ver con la necesidad de restablecer la capacidad de diálogo entre grupos diversos en la sociedad brasileña. Hubo no solamente una polarización, yo creo que polarización es algo inherente a la democracia, pero una radicalización de esta polarización, por una posición extremista del gobierno, de sectores que apoyan este gobierno, que no vislumbra en los otros grupos de la sociedad exactamente adversarios electorales, adversarios democráticos, sectores que deben actuar como frenos y contrabalances de la democracia, pero lo que vemos es una situación de un gobierno que mira enemigos en los que no son sus aliados, y esto ha producido una radicalización general de relaciones políticas y sociales. Familias que no hablan más unos con los otros, personas que consideran sus vecinos personas que no son siquiera humanas o cosas de este tipo. Entonces tenemos que tener un proceso largo de reconstrucción nacional y por lo tanto de protección y reconstrucción de la propia democracia en Brasil, que ha sido muy avalada por este periodo muy tenebroso de la historia brasileña. Pero entre tanto se gestiona esta fragmentación en el Brasil, así como planteas, y esta confrontación polarizada que hace que sea más difícil ese espacio de acuerdos y unidades. Brasil es un actor global de primera magnitud. A nivel internacional tiene muchísimos desafíos y es evidente que este proceso de reconstrucción interna va a afectar también a su relacionamiento internacional. ¿Cómo adviertes esa relación? Porque hago esta referencia por la relación que existe, por ejemplo, con el gobierno de Argentina en este momento, ¿verdad? Que es una relación tirante, hasta descortés, que ha llevado a que los dos puntales del Mercosur hoy en día tengan como agendas diversas y han paralizado realmente. La verdad, lo que se puede decir es que durante este gobierno en Brasil se han establecido relaciones de naturaleza partidaria con otras naciones, no relaciones de naturaleza estatal con otras naciones. Entonces, este tipo de naturaleza partidaria hace con que el gobierno de Brasil intervenga en asuntos internos de otros países como si fueran asuntos internos de Brasil. Por ejemplo, haciendo oposición a un gobierno de Argentina. No, sea un gobierno de izquierda, yo soy contra. Ser un gobierno de derecha, yo puedo ser a favor, depende de qué derecha sea esta. Esta es la situación que tenemos. Lo mismo que ha ocurrido con otros países de la región, con Ecuador, con Bolivia, lo mismo que explica las relaciones de Brasil con China y con los Estados Unidos. Este tipo de relación partidaria tiene que ser sustituida por una relación de Estado, una relación que transcende diferentes gobiernos, diferentes partidos en el gobierno, porque hay intereses que son intereses nacionales más permanentes, y no son solamente intereses internos, egoísticos del país, pero la capacidad que tiene este país de mantener sus relaciones con sus vecinos y con otros países en el mundo de forma estable a lo largo del tiempo. Y esta es, en verdad, la tradición diplomática brasileña en diferentes gobiernos. Obviamente se puede tener, esperado que haga diferencias de énfasis, diferencias de prioridades en la política externa, pero hay una continuidad importante que tiene que ver con aquellos que son nuestros parceros comerciales, parceros diplomáticos, parceros en términos de seguridad, no solamente ahora, pero durante un largo plazo. Es esto que también tendrá que ser reconstruido, ¿no? Esta perspectiva facciosa, sectaria
de la política no solamente interna, pero también de la política internacional, es algo que refleja lo que tenemos durante estos 3 años, ¿no? Y que va a ser una parte también de este proceso de reconstrucción a que me refería. Gracias, Claudio. Gracias, porque tenemos una visión muy amplia de lo que está aconteciendo en Brasil. Sin duda es insuficiente. Tendremos que continuar este diálogo. Como te había adelantado, tenemos una propuesta de hacer otros diálogos, siempre analizando la relación de Brasil en su contexto internacional, pero también de los demás países del Mercosur. Un poco pensando en lo que va a venir después de la pandemia. Aunque estamos aún en el medio de la tormenta, hay que pensar sin duda en que vamos a salir de este caos que nos ha instalado el COVID-19. Muchas gracias, Claudio. Fue un placer compartir contigo y que hayas dado tu tiempo para este espacio. Veo ahí atrás que tienes varios instrumentos de guitarra, ¿verdad? Qué bueno que nos pueda motivar para poder pensar en el futuro, un futuro diferente y un futuro de desarrollo para todos nuestros pueblos. Y más musical. Para el pueblo brasileño. Un placer. Nos vemos en el próximo bloque para las conclusiones finales con el profesor Jorge García Rial. Estamos de vuelta ya en el último bloque de Prospectiva, en el que habitualmente hacemos un análisis, una conclusión o destacamos los puntos más importantes de la entrevista que tuvimos en los bloques anteriores. En ese sentido, Luis Antonio Fretes Carrera, muy rica la entrevista, muy descriptiva sobre la situación de Brasil, compleja por cierto, porque Brasil es un estado federado muy distinto al Paraguay y las negociaciones políticas son por ello también complejas, ¿verdad? Entre estados, con el Congreso Nacional. Bueno, ¿qué conclusiones, qué aspectos destacamos de esta entrevista, profesor? En primer lugar, Jorge, y a toda la audiencia, es necesario destacar la importancia que tiene Brasil no solamente en nuestra región de América del Sur o a nivel de América Latina, sino también a nivel global. Brasil es la 9ª potencia económica del mundo. Entonces, quiere decir que estamos hablando con un actor de carácter internacional de gran peso y que tiene hoy en día una enorme proyección a nivel internacional debido a que no solamente es una economía grande, sino que es un territorio amplio, vasto, diverso, con enormes recursos naturales y con una población creciente. A diferencia de otras regiones del planeta donde existen muchos conflictos, la población es decreciente, carecen de recursos naturales y por lo tanto Brasil continúa siendo aquella esperanza, aquel país de la esperanza, el país del futuro, como lo habían dicho en la década de los años 50, precisamente pensando en que Brasil, por su dimensión y por la magnitud de sus recursos, es el futuro del planeta. Lo bueno es que está cerca de nosotros. Lo extraordinario es que Brasil es nuestro vecino y es el vecino con el cual tenemos una de las fronteras más extensas, y con quien también tenemos, desde Paraguay, una relación económica, cultural y política muy, muy cercana. No podemos desconocer eso. En algunos ámbitos es muy positiva, es muy de una proyección muy desarrollista, ha ayudado a desarrollar buena parte de nuestro territorio, pero por otro lado también ha traído vínculos de carácter negativos, ¿verdad? Especialmente en la gestión del manejo de los recursos naturales, en el aprovechamiento de los recursos hídricos y también en cuestiones vinculadas al intercambio comercial, básicamente. Sin embargo, la entrevista de hoy, la entrevista con Claudio González Couto, nos permite analizar en profundidad qué sucede en Brasil. Y en primer lugar, nos dio un panorama muy generalizado
y muy sintético, pero al mismo tiempo muy puntual, bien hecho, que es qué pasaba en Brasil antes de la pandemia. Brasil ya enfrentaba problemas importantes en materia económica. Había estado muy impactado por la crisis económica mundial y Brasil trataba de reincorporarse a un proceso de desarrollo que permitiera mantener a millones de pobres que habían pasado ya la línea de la pobreza e incorporado a la clase media. Esa es una realidad que tuvo que enfrentar este gobierno que administra hoy en día Brasil. Pero también vino con una serie de mensajes que alinearon al Brasil a una política de confrontación. A una política de confrontación, como bien decía, Bolsonaro salió a Trump. Y mientras Trump estuvo en el gobierno, ese lenguaje violento, ese lenguaje de confrontación y en particular de disputa con China, con Rusia, hizo que Brasil también esté alineado con ellos. Lo que valió en algún momento la presencia de un canciller extremadamente sorprendente, para no decir otra cosa, porque salió de todos los cánones tradicionales de la diplomacia brasileña. Entonces, la victoria de Joe Biden en Estados Unidos afectó el protagonismo de Brasil. Y por lo tanto, en ese nuevo contexto, Brasil tiene que desenvolverse de una manera diferente. Ya no es un interlocutor directo con la primera potencia económica y militar del mundo, y por lo tanto tiene que andar en otros andariveles. Y es ahí donde hace una reflexión muy interesante el profesor Claudio González Couto, cuando dice que Brasil, en su relación con China, tuvo que ceder porque es su principal socio comercial. Y por lo tanto, en esa agenda que había instalado Bolsonaro de separarse de China, de enfrentar y confrontar a China, aliado a la estrategia de Donald Trump, terminó cambiando y teniendo que ceder. Por el otro lado, en aspectos internos, el conflicto con el Congreso, que tiene un sistema de multipartidos de muy difícil articulación, ha hecho que el gobierno actual tenga acuerdos puntuales con los frentes parlamentarios, que son grupos efímeros que se reúnen, grupos de diferentes partidos, personas, incluso individualidades, que se reúnen con el propósito de aprobar un determinado proyecto de ley, una determinada franquicia o una determinada bonificación por parte del Estado. Y así surgen los grupos relacionados con las armas, los grupos relacionados con la aportación libre de armas, con la propiedad privada, la lucha por la tierra, en ese sentido. Y bueno, y entonces hace que el proyecto de desarrollo orgánico, institucionalizado de Brasil se vea limitado por fuerzas que se agrupan y que tienen decidida importancia en el Congreso e imponen su voluntad al presidente. Por el otro lado, también está aquejado de hechos de corrupción graves que se agudizaron con la pandemia. Y estos hechos de corrupción graves que incorporan entre los indicios a la familia del propio presidente, también lo debilitan de una manera extraordinaria. Y finalmente llegamos al presente, a este acto que hace el presidente Bolsonaro de aumentar la presión de una tendencia populista, de recurrir a manifestaciones multitudinarias para poder imponer su voluntad en cuestiones que hacen, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, o bien para poder enfrentar a las autonomías de los estados y de los municipios. Así es. Entonces ahí nos encontramos con una situación de confrontación y de polarización interna. Bueno, mira, yo también, permitíme hacer esta reflexión, quizás me ayudarías a corregirla, pero de la entrevista intuyo también, no sé si por las debilidades mismas del estilo de gobierno de Bolsonaro,
y su papel frente a un Estado federado, donde cada Estado o subestado, digamos, del Gran Brasil, tienen compromisos. Yo no sé si también esto que está pasando en Brasil es un reflejo de la crisis del presidencialismo. No sé cómo lo ves vos. Porque por lo que veíamos o entendíamos en la entrevista, el Congreso es el que está impulsando su agenda, ¿verdad? O está tratando de poner la agenda del desarrollo de la agenda de la implementación de políticas frente a un gobierno, como decir, populista, que primero se alineó con Trump, ahora tiene un giro otra vez en su política estratégica internacional. ¿Cómo vos lo ves, Luis, en ese sentido? Sin duda, Jorge, el problema no es solo con el presidencialismo. Eso hay que tener en cuenta. El sistema político brasilero es un sistema político complejo. Primero por la naturaleza de su organización estatal, que quiere decir que es un estado federal, donde los estados regionales, los gobiernos estaduales, tienen amplias competencias y facultades. Por ejemplo, para endeudarse con el exterior, así como los municipios. Y también por la dimensión que tienen, porque es importante considerar, el estado de São Paulo es el primer estado, digamos, si fuera independiente, sería el más poderoso de América Latina, probablemente, ¿verdad? Solamente comparable con México. Entonces hay que considerar esos aspectos. Entonces, acá el problema es de un tipo de gestión del presidencialismo con orientaciones que llaman autoritarias. Eso habría que verificar bien. Es decir, lo que en la ciencia política se llama cesarismo. Es decir, utilizar las instituciones, pero llevarlas a un nivel de tensión tan fuerte que le quiera quitar competencias a otros órganos que tienen la representación genuina también del pueblo, como es el Senado o la Cámara de Diputados. Entonces, el problema central que observamos es esa tensión basada en una polarización desde el gobierno central. Y esto se pudo observar en el proceso de la pandemia, cuando todos los gobiernos municipales y estaduales en Brasil establecían medidas rápidas para contener esta violenta pandemia, el presidente Bolsonaro salía con la famosísima frase de que no, si esto es una gripecina. Entonces descalificaba las iniciativas que habían tomado gobiernos legítimos para proteger a la población. Y ahí está el resultado. 600.000 muertos tiene Brasil. Es una cosa que es verdad que es en relación a la población, etc. Pero es sin duda alguna un resultado nefasto para un gobierno, para cualquier gobierno, tener esa enorme. Finalmente, otro aspecto importante es que cuando la polarización es tan grande y está asociado a algunos elementos de valores o de valoración equivocada, hace que ciertas políticas públicas, incluso políticas internacionales, se vean afectadas. Y es el caso de las vacunas en Brasil. Porque en esta postura de confrontar a China por parte del actual gobierno, hizo que no se utilizara adecuadamente la tecnología disponible desde China para adelantar la vacunación. Y al final lo tuvieron que aceptar, porque la vacuna Sinovac se fabrica en Brasil, ¿verdad? Pero no solamente la vacuna Sinovac, sino otras vacunas también. Y por lo tanto, es importante analizar lo que está pasando en Brasil, porque el gobierno actual está muy debilitado en la toma de posiciones. Y entonces, ¿qué sucede? Sus mensajes son más que todo mensajes de confrontación, mensajes de presión, para ver qué pueden lograr, porque en realidad no tienen tanto poder. Interesante. Muy bien, Luis. Hemos llegado al final de una edición más de Prospectiva, con estas conclusiones, con este análisis, después de la entrevista que tuvimos en bloques anteriores. Nosotros, como siempre, prometemos estar con una nueva edición o una nueva propuesta temática en el próximo programa. Antes de despedirnos, nos debemos a las audiencias que nos siguen
Es decir, agradecerles a ellas por sus sugerencias, propuestas, ajustes, opiniones que nos hacen llegar. Están abiertas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y un correo electrónico que es prospectivatv@gmail.com. Agradecemos también a los patrocinantes, profesor Luis Antonio Frete. Sí, gracias al grupo 5 Días que nos impulsa a desarrollar este programa, así como también a los patrocinantes como el grupo Kraken, que nos cede gentilmente el espacio de sus Gómez de Castro Apartments aquí en el barrio de Villamorra. Muchísimas gracias a todos y nos vamos a ver en una próxima edición analizando el contexto de nuestro país, pero también de nuestros vecinos y el mundo entero, con una mirada de perspectiva de futuro para entender qué pasa y qué podría pasar en el desarrollo de nuestros días. Muy bien, muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Nos despedimos de Prospectiva TV, volvemos la próxima semana a través del canal 5 Días. Hasta entonces. Hasta entonces, nos vemos.